Muchas gracias, Pilar. Señalar que la Virgen de Guadalupe de Extremadura también fue a América, no solamente vino la Virgen de Guadalupe de México a España. Y de hecho hicimos una pequeña monografía, ella y yo, como coautores, sobre la Virgen de Guadalupe de Extremadura en América del Sur, que hoy día es la patrona de ciudades como Sucre o Potosí, en el actual estado de Bolivia. Es decir, que también, digamos, se internacionalizó no solamente para Europa, sino también para el mundo americano. Y vamos a cerrar la sesión de la tarde con la profesora Dolores Villalba. Ella es profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Su tesis doctoral fue precisamente sobre arquitectura almohade, que ya se ha citado en muchas ocasiones a lo largo de estas sesiones, y después de realizar la tesis emigró a nivel intelectual a Portugal y se estableció en la Universidad Nova de Lisboa, en el Instituto de Estudios Medievales, donde fue subdirectora incluso del instituto, lo que le permitió pues, ampliar un poco la mirada, aunque también ha trabajado mucho en Marruecos, por ejemplo, la mirada estética que le llevaría a hacer un importante trabajo, primero de investigación a través de proyectos que presentó al Instituto, al Centro de Estudios Mudéjar de Teruel, sobre el mudéjar portugués, que es un territorio poco estudiado en relación con el mudéjar, pero muy importante también. Y de hecho estamos esperando, y además de esa manera le tiro un tironcillo de orejas, una magnífica monografía que tiene en imprenta para publicar sobre el mudéjar en Portugal. Por suerte, la pudimos fichar cuando estaba en Portugal, y actualmente está con nosotros en la Universidad de Granada, que espero que sea por mucho tiempo, porque tengo noticia que quiere volver a emigrar y no queremos que emigre, ¿verdad, Elena? Que queremos que se quede. Pues nada, nos va a presentar un tema que creo que tiene mucho que ver con Monachil también, por la ubicación territorial, como es el mudéjar en el Parque Nacional de Sierra Nevada. Gracias, Loli, por estar aquí con nosotros esta tarde. Pues buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes y quiero agradecer, por supuesto, al profesor Rafael López Guzmán y al Ayuntamiento de Monachil la posibilidad de crear este foro sobre arte mudéjar, y que creo que, bueno, que en el caso de la provincia de Granada creo que es necesario su visibilización. Bueno, pues como bien ha indicado el profesor Rafael, mi viaje con el mudéjar comienza en Portugal. De hecho, en el año 2017, gracias a un proyecto financiado por el Centro de Estudios Mudéjares de Teruel, que me permitió, junto a otra serie de personas, llevar a cabo un estudio del mudéjar portugués y poder constatar cómo, pues bueno, desde elementos almohades se habían cristalizado dentro de ese mudéjar portugués desde el siglo XIII hasta elementos constructivos que permanecen desde ese mundo almohade hacia el mundo portugués, pero también constatar cómo la influencia, en este caso castellana, dentro de la nobleza portuguesa, llevó a la creación de obras mucho más elaboradas, también a nivel estético, no solo sistemas constructivos que venían enraizados desde el periodo del califato almohade y que nos dejan, pues, algo, si me permiten, pues, obras exquisitas en la acepción, en este caso española, no portuguesa, porque si no, no diríamos exquisito, obras realmente interesantes que son dignas incluso de encontrarse en Castilla o en Aragón, sin lugar a dudas. Y, sin embargo, pues bueno, yo hoy no vengo a hablar de Portugal, vengo a hablar del mudéjar en el Parque de Sierra Nevada, pero tiene que ver con Portugal, porque es un viaje que se ha hecho a través de, en este caso, de unos carpinteros portugueses
que gracias a, en este caso, a otro proyecto del que formé parte durante 2 años, capitaneado por la Universidad de Almería, pues localicé unas referencias de carpinteros portugueses que trabajaban en iglesias mudéjares de la Alpujarra almeriense, concretamente dentro de los límites del Parque Natural de Sierra Nevada. Y eso es lo que me hizo acercarme a estas iglesias y al patrimonio mudéjar en general del parque, desde pues bueno, mi inicial no ignorancia, pero sí pues por así decirlo, un estudio más alejado que hacía ya mucho tiempo que no realizaba. Y al acercarme denoté la necesidad de sobre todo un estudio de conjunto que no se ha realizado y sobre todo también denoté las condiciones, como verán en algunas imágenes que voy a proyectar, bastante lamentables en las que se encuentra, en este caso, el patrimonio mudéjar en el Parque de Sierra Nevada, ¿vale? Actualmente hemos localizado dentro de los límites del Parque Natural de Sierra Nevada 140 obras. Creo que es un número suficiente como para poder hablar de un paisaje mudéjar dentro de Sierra Nevada, en este caso, y a las que obviamente aquí no tienen mapeadas todos aquellos restos arqueológicos y vestigios de urbanismo que también se conservan dentro de algunas localidades. De estas obras, 110 corresponden a arquitectura religiosa por el momento, construida entre 1530 y finales del siglo XVIII. Aquí entramos en algo que se debatía ayer sobre la complejidad cronológica de este espacio. Es un espacio muy complicado a nivel cronológico. Así pues, hemos podido constatar que obviamente estamos en el epicentro de la rebelión de las Alpujarras. Les recuerdo, como ya mencionábamos ayer, que se produce entre 1568 y 1571 y que básicamente aquellas construcciones que se habían realizado principalmente en 2 fases, en 1530-35 y en 1555-60, van a ser saqueadas, quemadas y en buena parte destruidas. Por lo tanto, tras ese proceso es necesario reconstruirlas. Las primeras reconstrucciones comienzan en 1580, pero se van a dilatar hasta el siglo XVIII. Y la forma de reconstrucción va a ser los sistemas constructivos mudéjares hasta el siglo XVIII. Por lo tanto, aquí ese sistema constructivo mudéjar se dilata muchísimo en el tiempo, ¿vale? De hecho, pues, bueno, en las visitaciones, por ejemplo, de 1575, 1578-79, se nos dice que gran parte de las poblaciones pertenecientes, en este caso, al entorno del parque y a Sierra Nevada, pues se encontraban todavía siendo iglesias antiguas, es decir, las antiguas mezquitas que fueron consagradas a partir de 1501 como iglesias y que todavía permanecían, en este caso, como iglesias hasta bien entrado el siglo XVI en la mayor parte de los casos. Por ejemplo, les he traído algunos ejemplos. Este ejemplo es bastante curioso en el sentido de que es una de esas iglesias antiguas que se nos dice pues, que se encontraba en unas condiciones un poco lamentables y no se reconstruirá hasta 1690. En las visitaciones, en este caso de 1578, se nos describe como una iglesia en ruinas, en la que se celebra la misa en la parte baja de la torre, que era el único espacio
en el cual todavía se podía realizar algo. Y además dice, y voy a citar una parte, averiguóse que solían entrar allí lechones y con el hocico sacar los cuerpos, y por esto se pusieron las puertas. No tiene sacramento ni pila esta iglesia, y cuando es menester bautizar a alguno, traen un librillo de un vecino. Por lo tanto, nos encontramos con una iglesia en unas condiciones bastante lamentables para las fechas en las que nos estamos moviendo realmente. Esta cuestión de cuerpos desenterrados obviamente se enterraban dentro de las iglesias, desenterrados por cerdos y lobos. Es bastante habitual dentro de estas descripciones de las visitaciones del 75 y el 78-79. De hecho, por ejemplo, también en la localidad de Terque se nos vuelve a relatar algo muy parecido en este caso, y el visitador obliga a que se coloquen puertas para evitar ese desagradable problema. De este modo se observa cómo pues el lenguaje, en este caso del parque, va a ser prácticamente constructivo, va a seguir siendo, como les digo, el mudéjar. Un ejemplo paradigmático es esta iglesia que tienen aquí, la iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, en Almócita. Para los que no se ubican bien, está en la provincia de Almería, ¿de acuerdo? Y de ella sabemos que fue una de las pocas que se realizó en 1530. Se reparó después de la rebelión de las Alpujarras entre 1590 y el 95, pero para 1690 se encontraba completamente en ruina. Y en vez de reparar nuevamente la iglesia, en el año 1700, fíjense en la fecha en la que nos estamos encontrando, se decide realizar una nueva iglesia en un solar completamente diferente a la anterior. Por lo tanto, no se amortiza el espacio de la antigua iglesia y se construye esto que tienen aquí, que es la cabecera de esa iglesia, que es lo único que nos ha llegado hasta la actualidad, en la cual se realiza el culto actualmente solamente en el espacio de la cabecera, y que se encuentra cubierta por una armadura que, si no sabemos exactamente la fecha en la que fue construida, nos puede parecer que ha sido realizada pues, en el siglo XVI perfectamente. Por lo tanto, como les decía, este sistema constructivo mudéjar se perpetuó dentro del propio paisaje, en este caso del parque, sin que muchas veces los propios habitantes sean conscientes de ello. De hecho, en los últimos años se han realizado algunas restauraciones, principalmente de iglesias, en las cuales ya habían sido modificadas con anterioridad, se había eliminado la armadura, se habían creado bóvedas, y en la restauración se ha eliminado las bóvedas y se ha vuelto a crear una cubierta de madera básica. Eso sí, no tiene ningún, por así decirlo, grado estético, pero básica, siguiendo las formas mudéjares. En otros casos, dentro de estas últimas restauraciones, también hemos perdido armaduras. Este es un ejemplo, la iglesia de Terque, la cual fue intervenida, ahí hay un error, ha sido intervenida en este caso entre 2020 y 2021, y la armadura eliminada de 1590 y construida esta maravilla que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, pues bueno, también estamos perdiendo bastantes cosas por el camino. Y esto nos hace ver la situación real en la que se encuentra el patrimonio mudéjar dentro del parque de Sierra Nevada. Esta es uno de los diferentes ejemplos que tenemos, en los cuales la iglesia de Guarros, la cual pues bueno, fue abandonada, poco a poco se ha ido cayendo, y en la actualidad pues ya no queda absolutamente nada de la cubierta mudéjar y de los muros prácticamente que conformaban esta iglesia. Se puede ver, eso sí, esparcido por el suelo, grandes partes de los elementos, en este caso de esa armadura,
de la acería que conformaba la iglesia. Pero no pensemos que esta es la tónica general solo de las iglesias, sino también del resto, en este caso, de obras. De las 30 que hemos localizado por el momento pertenecientes a arquitectura civil, la situación es más o menos igual o peor de precaria. Tenemos desde acueductos, puentes, pósitos, casas nobles, etc. Y la mayor parte de ellas se encuentran, la verdad, en bastantes malas condiciones. Este es uno de los diversos ejemplos que podría traerles. Todo este trabajo que estamos realizando se está realizando a través de, utilizando como sistema los sistemas de información geográfica, principalmente porque, por un lado, es un medio que ya habíamos utilizado con anterioridad, y tanto para el estudio, en este caso, de los restos de arquitectura almohade como para el mudéjar portugués. Y la elección de ello, de un SIG, tiene que ver con el hecho de permitirnos, por un lado, acumular una gran base de datos de manera mucho más simple, y por el otro también permitirnos realizar análisis de espacio, que de una manera mucho más intuitiva y más fácil que realizarlo de otra forma. De este modo, hoy les he traído algunos de los avances que pronto verán la luz, en este caso en relación a la arquitectura religiosa del parque, que sin duda pues, se convirtió en ese universo de la conversión al final forzosa en el eje articulador tanto del control político como de los nuevos convertidos en este caso. Y si observan el mapa que hemos generado, podrán ver que realmente Sierra Nevada se encuentra rodeada por un anillo de iglesias. ¿De acuerdo? Un anillo de iglesias en las que se generan dos huecos. Principalmente, los dos corresponden con espacios muy escarpados, en los cuales prácticamente no tenemos pues, población estable hasta el siglo XVIII, principalmente. Por lo tanto, funciona perfectamente, en este caso, con la orografía del propio parque. ¿Vale? Y, por otro lado, pues, podemos observar que la mayor, en este caso, concentración la tenemos en la vertiente sur. Una vertiente sur que está, pues, en la que inicialmente, mejor dicho, se obligó a la población musulmana, tras la conquista, a movilizarse, es decir, la zona de la Alpujarra. Por lo tanto, esta concentración se debe, por un lado, a esa migración forzosa, pero también al hecho de que es uno de los espacios en los que mejor se ha cristalizado hasta la actualidad la población, o el tipo de poblamiento, mejor dicho, andalusí. Y donde lo conservamos como en algunos puntos casi inalterable, ese sistema, en este caso de las tajás, y que en este caso los conquistadores y esa diócesis parroquial lo que hizo fue utilizarlo en beneficio para crear estas iglesias y conseguir un mayor control de este espacio. La tipología de iglesia que tenemos dentro del parque, ya se habló de ella en el día anterior. Se tratan de tres tipos concretamente. Tenemos iglesias con planta de cajón, su evolución con una cabecera, en este caso individualizada, y principalmente iglesias de 3 naves, de las cuales tenemos muy pocos, en este caso, tipos. De las 110 obras religiosas, no todos son iglesias, es importante tenerlo en cuenta, también hay ermitas, pequeñas capillas, etcétera, ¿vale? De ellas, 67 son las que conservan a día de hoy, en la actualidad, fábrica mudéjar.
de las cuales 22 pertenecen a iglesias de cajón, de 34 a iglesias de cajón con cabecera individualizada y solamente 9 ejemplos, como pueden ver ahí, los que tienen señalados en amarillo. Sí, se ve más o menos en amarillo, que son las iglesias con 3 naves. Con 3 naves que se cree o que se considere que son construidas desde el principio con 3 naves. Casi todas ellas se observan están bastante concentradas en la diócesis de, en este caso, Guadix y Baza, con lo cual, pues bueno, tienen también unas características asimismo especiales. La elección por lo tanto, dentro de este espacio va a ser la iglesia de cajón, un sistema constructivo que tradicionalmente se ha considerado que fue elegido por la rapidez con la cual se podía ejecutar a la hora de ser realizadas. Sin embargo, en este ámbito geográfico del Parque de Sierra Nevada, su cristalización a lo largo del tiempo, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, que se sigue construyendo iglesias de cajón, hace pensar que tiene que ver también con la propia orografía del parque, con los propios medios de los cuales se disponía y con el acceso a los materiales. Con respecto a los materiales, en esta iglesia, que tristemente se pueden ver bien, tenemos algo de variedad. Tenemos iglesias que son realizadas exclusivamente en mampostería. En la zona de la Alpujarra Meriense casi todas son en mampostería, por ejemplo, mientras que en la Alpujarra Granadina hay una mezcla entre tapia, mampostería y ladrillo, mientras que, por ejemplo, en la zona de la diócesis de Guadix y Baza tenemos más utilización de ladrillo. Por lo tanto, no hay un sistema homogéneo, por así decirlo, a la hora de realizarlas. Por lo general, todas estas obras estaban cubiertas con armaduras de madera, de las cuales ya hoy se ha hablado suficiente. En la actualidad conservamos 54. Solamente, de las cuales dentro de las naves tenemos 38 iglesias con armaduras de limas bordón frente a 10 que presentan limas moamares. Por lo tanto, en un espacio en el que la orografía también condiciona mucho, obviamente el dispendio económico, por lo tanto lo que se elige es no la más básica de todas, pero sí un tipo de cubierta intermedia. Con respecto a las iglesias que presentan, en este caso, armaduras en la cabecera, en esa cabecera diferenciada, nos encontramos que tenemos igualmente limas bordón en 14 ejemplos frente a 9 de limas moamares. Además, estos 9 están todos dentro prácticamente de la diócesis de Guadix y Baza, por sus características también especiales con respecto a esa diócesis frente a prácticamente la granadina. En cuanto a su decoración, se observa por lo general que es algo también curioso, que en las armaduras de las naves la mayor parte de la decoración se localiza en el cabo de los pies, no en la parte delantera de la iglesia. Aunque también existen, obviamente, en este caso, armaduras que presentan decoración tanto en el cabo delantero y trasero y, obviamente, en la parte central del arneruelo o almizate, ¿vale? Por otro lado, en el caso de las de cabecera individualizada, las que están cubiertas con armadura, como la que nos acoge hoy, en el caso de Monachil, pues normalmente todas presentan el almizate apeinazado y decorado. Si bien la mayor parte se levantan sobre cuadrales,
solamente hay 3 ejemplos, de los cuales Monachil es uno, que presenten pechinas en vez de cuadrales para sostener estas armaduras, ¿vale? Con respecto a la lacería, pues la mayor parte de ellas están apeinazadas con lazo de 8, concretamente 39. De esas 54. En la parte de Almería se ocurre otro elemento curioso, y es que se ve que esos carpinteros, o mejor dicho, la cantidad de dinero disponible era mucho menor. Y tenemos 5 casos de armaduras con lazo de 4. Por lo tanto, de lo más sencillo de ejecutar. También las siguientes por repetición son el lazo de 6 y el 10, que siempre aparece combinado con lazo de 8, al igual que el lazo de 9, 10 y 12. Pero frente a las de 6 y de 10, que tenemos 4 ejemplos, en el caso del lazo de 9, 10 y 12, pues contamos solo con 4 ejemplos en total, 2 de lazo de 12 y una de 9 y una de 10. ¿Vale? Con respecto a los albañiles, maestros canteros, los carpinteros, almadraberos, cerrajeros, azulejeros, serradores, etc., por el momento llevamos contabilizados más de 120 nombres hasta el momento. Por lo tanto, no es un arte anónimo, es un arte que tiene normalmente nombre, muchas veces no apellido, pero nombre sí. Y no hemos detectado por el momento mucha repetición, como mucho 2, 3 iglesias en las que se repite un mismo nombre, a excepción de un grupo de carpinteros que trabaja en 6 iglesias, concretamente de la vertiente sur, en este caso de Sierra Nevada, y que están asociados a un mismo maestro albañil. Aparecen siempre los nombres, todos en este caso de 1590, aparecen trabajando en la vertiente, en este caso, sur. Con respecto, por ejemplo, a notas sobre cerámica arquitectónica, solamente hay 2. En todo, por el momento, en todo lo que hemos podido encontrar. Por lo tanto, también cuadra perfectamente con la situación de este espacio a nivel histórico. Bueno, pues para concluir, me gustaría pues, decir algo con lo que he comenzado, que los estudios que estamos realizando, desde luego, detectan ese paisaje cultural mudéjar dentro de Sierra Nevada como un lenguaje que se perpetúa a lo largo del tiempo, que además esas iglesias funcionaron perfectamente como elementos de anclaje en el territorio para controlar todo ese espacio, y que debido pues, al gran número de obras que todavía conservamos, así como a la situación en la que se encuentran muchas de ellas, se trata de un patrimonio que desde luego se encuentra en peligro, que necesita ser revalorizado, y que también las propias comunidades que son las que salvaguardan este patrimonio tienen que ser conscientes de la importancia que tiene y trabajar para su conservación. Y por mí, pues es todo. Muchas gracias.